Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de cómic, de manga, de historieta, de todo lo relacionado pues al mundo este que nos apasiona. Y para hoy tenemos a un gran invitado, ¿no? A nuestro representante en España. Bienvenido, Gracias. Joaquín Ponce. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí. Así es, Joaquín. Sí, ya estábamos ahí conversando un poquito, estamos calentando la conversación y ya sé más de ti. Ujú. Eh, estás en España ya hace un tiempo y has logrado hacerte un espacio ahí. Cuéntanos un poquito cómo fue tu inicio cuando llegaste allá, cómo fue que no, estamos adelantándonos, pero después vamos a retroceder otra vez Dale, dale. Sí, no hay a, problema. a Cachica, a Cachica y Limacha. Pero Ujú. nada, quería que nos cuentes un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo fue estar allá en España, hacerte este lugar? Y bueno, pues con los resultados que estás teniendo, ¿no? Que ya te están publicando. Así que eso es felicitarte desde aquí, ¿no? Gracias, gracias. Pues en verdad el gran spoiler acá es que no es nada fácil. Yo llegué aquí a Madrid empezando como estudiante, ¿no? Yo vine por un máster de Concept Art como primer año y en un segundo año ya me metí a un máster de cómic, ilustración editorial. Entonces ahí estuve como estudiante esos 2 primeros años y ya este tercer año ya estoy dedicado a trabajar en varias cosas, ¿no? Em, pues, en verdad mi objetivo al venir acá a España no eran tan así de lo de publicar, cómics ni nada, ¿no? Era más que nada enfocarme a concept art para videojuegos. Más o menos por ahí va mi primer acercamiento por estos lares, ¿no? Pero la vida, como es, no obtuve ningún trabajo realmente de concept art para videojuegos, pero a lo que todo el mundo diría, no, eso no va a ser posible, realmente sí obtuve trabajos en el ámbito del cómic, ¿no? Entonces, medio que me daba una señal eso la vida, no sé. Y bueno, gracias a eso pues comencé a animarme, ¿no? Aparte que terminando ese primer año del máster de concept, yo estaba así un poco bajoneado porque no conseguía trabajo de concept art. Y al empezar ese segundo año el máster de cómic, y junto con todas estas cosas que luego se dieron, pues de comenzar a tener más trabajos de cómic y todo, pues ya fue un pequeño impulso para yo seguir por ese camino, ¿no? Aparte también que el ambiente en el máster de cómic en la escuela era bastante chévere. Había mucha retroalimentación entre nosotros también, los profesores eran geniales. Y eso pues más o menos me hizo volver a lo que yo originalmente quería hacer, ¿no? Que yo siempre digo que mi motivación principal es la de contar historias. Entonces, al final, siendo historietista, termino contando las historias que quiero contar, ¿no? Entonces, más o menos por ahí fue la cosa. Y ya si me preguntas lo que siguió de eso, cómo llegué hasta a lo de Planeta, a lo de Manga Issue, a la publicación que estoy haciendo, pues gracias a ese impulso que tuve en el máster de cómic, me animaron incluso los mismos profesores, ¿no? También me dieron herramientas para afrontar este nuevo desafío, preparar mi dossier, que es básicamente algunas páginas del cómic, un adelanto para que los editores lo vean, preparar una buena sinopsis, estudios de mercado, bla, 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 etcétera. Y con ese dossier, que puede ser impreso o incluso puedes presentárselo en una tableta, ya yo me tomé el trabajito, porque ese sí es un gran trabajo que hay que hacer, de ir a los editores, sobre todo a los eventos, ¿no? Porque justo yo te comentaba hace poco que lo de escribir correos no necesariamente termina funcionando bien, porque es como, ah, ya te leí, ya, hasta luego. En cambio, si tú vas presencialmente a los eventos, le dices, hola, soy tal, ya los editores te ponen cara, ¿no? Y acá siempre en España está la frasecita de tienes que caer pesado, ¿no? Entonces yo siempre iba y caía pesado, ¿no? La gente ya me reconocía y todo eso, ¿no? Aparte también que creo que se mezcló un poco el hecho de que yo soy un poco coleccionista de firmas y en estos eventos la editorial Planeta siempre lleva a sus propios artistas, ¿no? A los historietistas de acá de España
y pues yo encantado, ¿no? Yo me formaba en la fila, me pedía que me lo firmen, y ahí también iba conociendo a los artistas de aquí, de España, ¿no? Y también los editores ya me veían, tú eres el chico que venía a las firmas, ¿no? También publicas cómic, ¿no? Entonces ya más o menos se iban acordando de mí, ¿no? Y gracias a todo ese esfuerzo que he hecho, ya surgió una oportunidad y pude publicar pues en la revista. Que a todo esto acá también se los enseño. Es esta de acá, el Manga Isho, el tomo 4. Ahí está mi cómic. Genial, genial. Y vamos a retomar esa conversación porque ahora vamos a irnos hacia atrás. Vamos a irnos hasta tus inicios, ¿no? Me contabas que iniciaste con un grupo de amigos que empezaron con Cachica y luego Limachán, ¿no? Que fue, creo, lo que te dio más nombre Más notoriedad, sí. ajá, más notoriedad. Ujú. Con Cachica, ¿cómo fue? Que eran un grupo de chicos desadaptados. Ajá. Sí, un poco sí, ¿eh? Bueno, básicamente, bueno, un pequeño inciso, si nos vamos un poco más atrás, ¿no? Yo en el colegio igual siempre hacía mis historias, incluso me acuerdo que tenía un cómic bien, bien tontito que lo vendía a 50 céntimos entre la gente que me quería comprar, ¿no? Obviamente solamente gané un sol 50, pero bueno, algo es algo, ¿no? Más o menos el Pero bueno, promedio. El sí. promedio. Pero ahí más o menos comenzó todo eso, ¿no? Yo ya te había mencionado que mi motivación siempre fue lo de contar historias y bueno, con esa experiencia previa, ya pasando a la universidad, no me acuerdo bien cuál de mis amigas fue, pero creo que fue Verónica, que creo que también ha estado por aquí hace algún tiempo. Verónica Saña. Eh, exactamente. Eh, Creo que ella fue la que mencionó lo de los fanzines, ¿no? Yo en ese momento no tenía idea de qué eran los fanzines. Te estoy hablando del 2014, si no me equivoco. Eh, Vino, nos comenzó a hablar, oye, sí, mira que puedes hacer una revista donde puedes meter tanto cómics como pequeñas historias, novelas, o puedes hacer collage, etcétera. Es básicamente para que tú juegues con la revista, ¿no? Entonces dijimos, mira qué genial, ¿no? Entonces nos reunimos entre algunos compañeros y comenzamos a lanzar ideas, ¿no? Al final el nombre quedó en Cachica porque era el sonido de un pollito, y por eso nuestra mascota era un pollito, que siempre aparecía en todos lados. Y bueno, ahora que lo veo en retrospectiva, fue bastante increíble cómo nos pusimos de acuerdo y lo publicamos esta historia, ¿no? Porque al final, en el 2014, pues todos éramos unos chibolos. Este, fue muy genial el nivel de compromiso que ellas tuvieron también, ¿no? Yo también para con la revista. Pero esa revista, nosotros metíamos nuestras historias. Particularmente yo me centré en hacer una historieta que se llama Game Day, que espero algún día retomarlo, replantearlo, etcétera. Y año a año, porque esta era una publicación anual, que era un poco difícil también enganchar a la audiencia, pero era lo que había porque teníamos que estar en las clases y todo, ¿no? Así que era bien complicado hacerlo más periódico. Pero bueno, eso, así surgió Cachica, se mantuvo por 4 años, y yo me llevo la gran experiencia de saber cómo afrontar una historia, ¿no? Desde la creación, la parte de las editoras, básicamente nosotros también éramos nuestros propios editores, por ahí también otra persona nos ayudó en algún momento, pero fue todo ese proceso, ¿no? Creación, pasar revisión de editores, luego ir a imprimir nosotros las copias, ¿no? Y por supuesto después ir a las ferias a venderlo, ¿no? Estuvimos desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta que el cliente, el lector, lo tenía en su mano. Todo ese proceso nosotros lo hacíamos, ¿no? Entonces fue una experiencia muy genial que la llevo pues acá en el corazón. Sí, sí, esas experiencias son muy chéveres, ¿no? Compaginar es horrible, pero se tiene que hacer. Claro, sí. Y luego vino Limachán, que la publicaste aquí, estoy en Ujú. Webtoon, está aquí, Sí, para que lo puedan chequear.
Ujú. Sí, ahí en Webtoon lo pueden ver prácticamente todo lo que está publicado de Limachan. Ujú, La historia de Limachan fue bastante curiosa porque siempre yo parto de antecedentes, ¿no? Previo a eso, yo estaba haciendo como personificaciones del Congreso de la República, de la presidencia, digamos los poderes del Estado, ¿no? Y a la gente se mataba de risa con eso, pues. Y yo me di cuenta que había un público ahí que más o menos quería que se hable de la realidad nacional, pero de forma graciosa. Entonces, un poco más o menos, ese es el primer antecedente. Luego, no sé si hasta ahora se sigue siendo popular, pero en aquel momento estaba muy popularizado el término Gijinka, es un término japonés que es básicamente personificar objetos, cosas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro es acá, ¿no? Es la ciudad de Lima convertida en una chica. Pero no sé, puede ser, ¿qué te puedo decir? No, una hamburguesa convertido en un chico, ¿no? O cosas así. Lo más famoso creo fue también Getalia, que eran países convertidos en personas, ¿no? Y se hacía toda una historia ahí en base a estos países. Entonces, más o menos con todas esas cosas en mente, fue que nació Limachán, ¿no? Fue una cosa bien curiosa que en algún momento un candidato a la alcaldía de Lima dijo que Lima era muy plana y bueno, yo puedo ser el padre de Limachán, pero también hay una madre de Limachán por ahí en secreto que prefiere mantenerse oculta. Pero esta ujú. persona fue la que me dijo, oye, ¿por qué no haces a una chica que se ha ofendido por ese comentario? ¿No? Entonces yo hice una ilustración que está por ahí en redes. Y como a la gente le gustó mucho este personaje, decidí pues hacer un cómic de este personaje, ¿no? Que dicho sea de paso, yo también quería hacer algo así, ¿no? Mezclar política, realidad nacional con humor y cosas de la vida cotidiana también. Entonces todo eso convergió en las aventuras de Limachán, ¿no? Originalmente estuvo publicado en Facebook, yo ahí comencé a publicarlo y me sorprendió mucho la gran acogida que tuvo esto, ¿no? La gente estaba muy enganchado con las historias, todo lo que les iba presentando y fue gracias a eso, al gran apoyo que yo vi en redes, que me animé a sacar una versión en físico, ¿no? Ahí mis conocimientos de cachica relucieron y ya yo mismo fui pues, ¿no? a buscar una imprenta, lo imprimí y gracias a eso pues también, por acá los tengo, acá están los dos tomos de Limachán que surgieron, ¿no? El tomo uno y el tomo 2. Entonces más o ¿Lo puedes menos mostrar otra fue, vez? sí, sí, sí. A ver. El tomo uno que era este, Ya, y el tomo 2 Chao. que es este. Genial. Y bueno, los imprimí y en las ferias a las que iba se vendían bastante bien, ¿no? Entonces fue como un nuevo impulso para seguir haciendo esta historia, ¿no? Hasta que llegó la pandemia, que justo Limachán nació en el 2018, en el 2019 fue el boom y en el 2020 pues llegó la pandemia, ¿no? Entonces eso me obligó a replantear muchas cosas, ¿no? Ya Limachán no tenía que ir a las ferias, no se podía vender, pero se podía hacer en formato virtual, que es donde nació, ¿no? Incluso si ven en Webtoon, también hay un Webtoon especial que es scroll, porque Limachan son páginas, pero yo hice un episodio especial de Navidad, ¿no? Donde Limachan va al centro de Lima con mascarilla a comprar regalos pues para otros departamentos del Perú, ¿no? Entonces, todo eso es pues Limachán, ¿no? Eh, una historia de esta chica que se encarna bueno, el departamento de Lima que se encarna en esta chica y tiene sus aventuras pues con los demás departamentos del Perú, ¿no? Así es. Claro, y son cómics cortitos, son a veces de una o de dos páginas, donde a veces hay un gag, a veces hay una reflexión, a veces Claro, y sí, pues esto que dices que refleja em, la idiosincrasia peruana, de cada ciudad, cada territorio, cada
em, Cada cada región departamento. tiene, Ujú, ajá, sí, departamento, región, tiene algo que lo hace un estereotipo, digamos, y claro. que tú los has tomado, ¿no? Sí, y de Eh, hecho hay una investigación bastante grande detrás, aunque no parezca, ¿no? Eso Siempre te iba a antes de decir, crear un... ¿viajaste por todo el Perú? eh, no he tenido esa suerte, pero sí he podido viajar por varios lugares del Perú, ¿no? Toda la costa ya me la he recorrido, he podido ir a Cajamarca, a Cusco y hasta ahí nomás, porque la selva lamentablemente no he podido ir todavía, ¿no? Pero tengo la suerte de que tengo tanto familia como amigos que son de distintas partes del Perú, ¿no? Entonces, justamente antes de lanzar a un personaje, en la parte de la creación, siempre consultaba con ellos, ¿no? Oye, mira, estoy creando este personaje nuevo y como ya sabían que iba a estar en Limachán, ya, ya sabían más o menos de qué iba la cosa, ¿no? Entonces me decían, ah, mira, este personaje, este departamento es conocido por esto, puedes ponerle esta cosa, ¿no? O puedes ponerle esto otro, ¿no? Y con toda esa investigación, ese feedback que me daban, pues creaba a los personajes, ¿no? El caso más especial, digamos, es que es con Cusco, que justo aparece un poco más abajo. Dos amigas de Cusco me ayudaron a crear el personaje, ¿no? Me dieron feedback. Yo les enviaba bocetos del personaje, varias propuestas, y ellas me decían, ah, no, tienes que ponerle esto mejor o esto otro, y así ya está. Y salió el personaje, ¿no? Y nadie se ofendió, no te dijeron, oye, pucha, los arequipeños no somos así, o los cusqueños no somos así. O sea, sí, sí siempre hay esas críticas, ¿no? Sobre todo cuando haces personajes así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Callao, yo he vivido toda mi Ah, vida en el sí, Callao, el hermano y sé que menor de es, Lima claro, Chan. claro, y sé que eso es una zona pues un poco movida, ¿no? Entonces quise hacer a Callao también ejemplificando eso. Pero ciertamente, gracias también a esas críticas, es que luego el personaje fue, digamos, tuvo un desarrollo de personaje, digamos, ¿no? No solamente era el tipo rudo, que tú lo veías y querías huir de ahí, sino que dentro tenía su corazoncito, ¿no? Por ejemplo, en la primera temporada, Callao se presenta primero como el chico rudo, Sí. un poco que le tienes miedo, pero después ves que en verdad hace todo lo que hace por defender a sus dos lobos marinos, que eran el Frontón y el San Lorenzo, ¿no? Que también las islas fueron personificadas, entre comillas, en lobitos marinos, ¿no? Entonces, el personaje siguió desarrollándose hasta que fue inseparable de Limachán, ¿no? Muchas cosas siempre van de la mano de Limachán, Callao, Kun, ¿no? Entonces va por ahí eso. Sí, medio faite, pero sí tiene su corazón. Claro, claro. Oye, pero la bicicleta que le regala a Limachán, ¿no? Sí la compró, ¿no? Sí, sí la compró con su esfuerzo. Sí, 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 Ahí, sí. está bien, está bien. Aquí justo está lo que nos contabas, ¿no? Siempre me dicen que soy gris, plana y fea. Exacto, Y aquí le claro. contesta Cusco, le dice, tranquila París Chan, todo eso va a cambiar. Claro, ahí también jugaba un poco con que, por ejemplo, Cusco, en vez de nombrar a Limachán, nombraba pues a todas básicamente los turistas que van a Cusco, ¿no? A, no sé, pues París, Londres, etcétera, ¿no? Y quizás ahí hay un pequeño hint, una pequeña pista de que en verdad existe París-chan, existe Madrid-chan de repente, quién sabe. Entonces, hay todo Claro, un universo ahí por explorar. sí. Pero eso fue Limachán, ¿no? Estamos viendo también más cosas de la realidad, ¿no? Lo que estaba pasando Ujú, en esos momentos, claro, que, claro. que ojalá pudiéramos decir que ya están superados, pero no, ¿no? Parece una película que se repite y se repite. Sí. Por ejemplo, en esa imagen que estás mostrando también, ¿no? El 25 de diciembre, me parece que es, el Takanakui, ¿no? Ujú. Cuando mucha gente puede estar haciendo su arbolito de Navidad, en ciertas partes de Cusco, por ahí, hacen estas fiestas del Takanakui, ¿no? Que básicamente varios ahí se golpean para resolver sus problemas, ¿no? Ahí mismo. Y acá, por ejemplo, hacía que Cusco y Puno resolvían sus problemas de esta manera,
Pero ahí también te das cuenta, y yo usaba muchas referencias de internet, de anime, etcétera, ¿no? Justo esta parte de aquí, de Cusco versus Puno, es casi un meme, pero es una viñeta de yoyos, del manga yoyos, ¿no? Cuando se están enfrentando dos personajes. Y esta viñeta se hizo muy popular, se hicieron edits de un montón de personajes y yo también quise incluirlo acá, ¿no? Entonces también tomaba esas referencias. Y creo que básicamente eso es el éxito de Limachán, ¿no? El saber leer la realidad nacional, tomar referencias de Internet y presentarlas dentro de esta historia de Perú, ¿no? Así es, así es. Y aquí es la llegada justo del COVID, ¿no? Ajá, exacto. Claro, y ya es como, lo puse un poco épico, ¿no? De la lucha de Limachán y las demás provincias contra este virus invisible que ataca a todo el mundo, etcétera. Y luego también la parte después, ¿no? Que como cuando ya estuvieron las vacunas, comenzaron a repartirse, ahí hay más personajes que van apareciendo, es Amazonas, por ejemplo. Ahí también yo había hecho una ilustración de Perú, como una mujer también, y ahí también le incluí, ¿no? Como este espíritu que siempre está presente, pero no lo puedes llegar a ver, ¿no? Claro. Ujú. Y bueno, ahí metía unos gatitos que eran los presidentes. Eh, eso fue una idea de la gente también, ¿no? Me dijeron, ¿y por qué no haces a los presidentes como gatos, no? Entonces está el gato Vizcarra, está el gato Merino, más adelante también apareció el gato Sagasti, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Los gatos despenseros. Ujú. Y también aparece Michimori. Exacto, más adelante. Ese, por ejemplo, es el webtoon en formato webtoon, que es así en scroll, Ujú. que fue básicamente un especial de Navidad, ¿no? Ahí Lima está como repartiendo regalos, una especie de Manuela de repente, está repartiendo regalos por todo Lima y luego ya pues va a comprar regalos para sus hermanos, digamos, ¿no? A los demás provincias de Perú, junto con Callao, ¿no? Así es, así es. Bueno, si lo quieren chequear, todavía está en Webtoon y nada, pues ahí ¿Mm? pueden chequear todo esto que está aquí está liberado, así que no hay problema de que lo puedan chequear. Ujú. Así es, Ahí está callado, ¿no? exacto, está esperando ahí a Lima. Que ve la bicicleta de Limachán que está viejita Ajá, y al final se manda con un detallazo. claro. Pero es eso, ¿no? Al final Limachán ya se quedó en formato virtual, como están viendo acá. Pero yo espero en algún momento retomar la historia, quizás para darle un poco un cierre, o quizás no, no lo sé. Pero básicamente tomar un poco la experiencia que yo he tenido como migrante, también hacer que Lima pase por esa experiencia, ¿no? Cómo fue que Lima migró a España, por ejemplo, ¿no? Cómo conoció a Madrid Cham, por ejemplo, y así, ¿no? Entonces, quiero volcar un poco todas esas experiencias que yo he tenido aquí en España, en Limachán, ¿no? Porque al final es un proyecto al que yo le tengo mucho cariño y siento que parte de esa realidad nacional también está un poco este tema de la migración, ¿no? Que yo también lo he vivido. Entonces, por ahí podría seguir el destino de Limachán. Así es, así es. Aquí vemos pues más imágenes de Limachán. Ujú. Hay, por ejemplo, las ratas del Congreso, por ejemplo. Claro, y aquí hay como una reflexión de que nosotros tenemos derechos, pues, ¿no? Tenemos derechos que Claro, creo que cada vez nos están quitando más cosas, nos están quitando espacios, nos cierran las cosas, no puedes pisar el pasto en un parque o en una plaza, y, claro, claro.
y aquí, pues, esto es lo que dice, ¿no? Chicos, llévense esas ratas inmundas. Claro. Dice, ¿qué creías? Esta es nuestra ciudad, tenemos acceso a todos los lugares. Claro, al final a quien le hacen caso es a Limachán, no a la rata que estaba por ahí, ¿no? Entonces también es Ujú. una de esas reflexiones que tú mencionas. Pero creo que muy, o sea, esto creo que no es tan realidad nacional, es lo contrario más bien, ¿no? Lo que debería ser. Lo que debería ser. Y bueno, pues ahí básicamente represento lo que mucha gente también tuvo que vivir, ¿no? Vivir las fiestas por Zoom, por videollamadas, ¿no? Con su Con su marraqueta y chaleco. su, Sí, sí, y sí. su, y su, ¿cómo se llama? Esto picante a la tacneña. Qué Exacto. rico. Con su marraqueta. Loreto está guapísimo. Por ejemplo, le regala un pin a Callao y Callao pues ya le da otro regalo a Limachán. Ahí está el La regalo. tremenda bicicleta. Bueno, el tema con las bicicletas en verdad no es casual porque en pandemia justamente yo me metí a montar más bicicleta, ¿no? Entonces también metí un poco eso a la historia. Sí, pues empezaron a aparecer ciclovías por todo lado que al final, cuando se Exacto. regresó a la normalidad, desaparecieron de nuevo. Sí, pues. Ujú. Esa fue Y, la historia especial y esa ya es, digamos, la última temporada, ¿no? Que ha salido de Limachán, la temporada 4, que es básicamente ya cuando Lima está venciendo al COVID, a pesar de su resistencia. claro, y de las variantes también, ¿no? Porque ahí también Exacto, ahí salen. aparecen otras variantes y todo, ¿no? Me parece Ahí, por Castillo. ejemplo, está el gato Castillo, la- los otros gatos también, ¿no? Por ejemplo, los presidentes o candidatos eran gatos, los congresistas eran ratones, por ejemplo, y así, ¿no? Y un chanchito, También ahí un alcalde. aparecían. Ajá, Un alcalde que no quería ser alcalde. Que claro. engañó a todos. Ujú. Ahí también un poco jugué con esto del multiverso, ¿no? Que en ese momento Marvel estaba sacando muchas cosas del multiverso y eso. Y saqué un multiverso, pues, en donde la gata Michimori era presidenta, ¿no? Y justo aparecía Lima Kun, ¿no? Que mucha gente también estaba reclamando una versión masculina de Lima. Entonces aproveché también para meter este personaje por ahí, ¿no? De otro universo. Y justamente creo que también me dio pie a hacer también una actividad con los seguidores, ¿no? Aprovechando este tema del multiverso, le dije a mis seguidores, ¿no? Oigan, vamos a hacer un concurso, así que por favor ustedes saquen sus versiones alternativas de todos los departamentos del Perú, ¿no? Y salieron pues cosas muy, muy curiosas, ¿no? Salieron más variantes de Limachán, salieron variantes de Cajamarca, de Cusco, etcétera, ¿no? Fue muy genial, en verdad, ver también la creatividad de la gente, ¿no? Y que ellos también se sientan parte de este proyecto, ¿no? Qué bueno, qué genial. Y Lima Kung no puede llevarse a. O sea, tendría que llevar a varios, ¿no? No solo a Exacto, Michimori. exacto. Ahí, por ejemplo, salían más variantes del COVID, pero ya estábamos más protegidos. Este episodio, por ejemplo, fue sobre el derrame de petróleo de Repsol. Lo hice un poco tipo Death Stranding en la playa. Entonces, más o menos va por ahí, ¿no? Obviamente no mencioné qué empresa era, pero ya todos se podrán dar cuenta qué empresa es, ¿no? Claro, está genial estas imágenes. Por ejemplo, una del Día de los Enamorados. Mucha gente está emparejando a Arequipa con la Libertad también. Y esos fueron casi los últimos personajes que salieron, ¿no?
que justamente con ellos es que ya completaba todos los 24 departamentos del Perú, ¿no? Ah, mira. O sea, sí los hiciste todos. Exacto. Ujú. Qué bueno. Así es. Y ese Este, fue el proyecto de Limachán. sí, es bastante divertido, ¿no? Son historias cortitas, que no tienen mucha continuidad, pero al final por ahí tienen algunos puntos Claro, conexos, ¿no? claro, claro. Sí, o sea, Y igual la idea siempre fue que sean cosas puntuales, ¿no? Básicamente para que yo pueda hacerlas y para que la gente las pueda leer fácilmente, ¿no? Y creo que en todos esos puntos radica su éxito, pues, ¿no? El hecho de que sea fácilmente leíble, que, que la gente haya conectado con los personajes, que hable un poco de la realidad nacional, que tome memes de internet, todo eso se juntó y pues salió Lima-chan, ¿no? genial, está muy bueno. Y aquí vamos a compartir esto de aquí. ¿Mm? Aquí está. El Manga Plus, que aquí has subido, ya me lo comentaste, estos cómics cortitos también, Ujú. pero que fueron Sí. parte de tus estudios en España. Ujú, sí. Por ejemplo, La Senda de los Artesanos fue un proyecto del máster. Lamentablemente no se llegó a materializar al 100%, pero la idea era que, por ejemplo, el profesor nos dio un guión que él había creado y cada alumno tenía asignado 4 páginas de esta historia, ¿no? Al final creo que éramos como 10, 12 alumnos, algo así, y salían pues más de 40 páginas. La idea era juntar todas esas páginas, eh, imprimirlas y pues que haya un ejemplar en físico, ¿no? Lamentablemente ya por cuestiones de ciertas descoordinaciones y también pues que ya el proyecto se nos hizo muy grande, no se llegó a imprimir el cómic, ¿no? Pero cada alumno tiene sus 4 páginas hechas, ¿no? Pero a grandes rasgos era una historia de magia, pero la magia se basaba en la creación de artefactos, ¿no? Y es el protagonista tenía que hacer estos artefactos pues para demostrar un poco su valía, ¿no? Pero básicamente por ahí, porque la historia es mucho más compleja, pero por ahí va, ¿no? Ese fue uno de los proyectos, creo que el más grande de los proyectos del máster. Y cada uno a su estilo, como venían trabajando, o tuvieron indicaciones de cómo debía ser Claro, el- previamente a hacer las páginas, ya habíamos hecho nosotros una especie de concurso, entre comillas, del diseño de los personajes, ¿no? Ah, ya, ok. Cada uno se le asignó un personaje, lo proponía y entre todos decidíamos pues cuál podría ser el mejor, ¿no? Al final salieron una, una serie de personajes y con eso ya nos basábamos pues para hacer nuestros propios dibujos. Pero era totalmente libre la diagramación, el estilo, todo, ¿no? Por eso tú puedes ver acá estilo manga, pero las 4 siguientes páginas pues son estilo americano, ¿no? Las 4 siguientes pueden volver a manga, pueden volver a cómic europeo, ¿no? Pero así era bastante variado la forma de hacer esto. Claro. Y tú que ya estás un tiempo allá, y ¿Mm? bueno, España es un reflejo también de todo lo que pasa en Europa. ¿Cómo ves la movida de manga? Yo he escuchado mucho de que el manga en Europa está creciendo un montón, ha crecido un montón en los últimos años. Mm, Para los 50 años del festival de Angolem estuvo Junji Ito invitado claro, claro, sí, principal. sí, sí. Entonces, me parece bueno, creo que también en el máster, ¿cuántos de ustedes, del grupo con el que estuviste, hacían manga, no? Mm. Bueno, empezando con lo del máster, sí habíamos algunos que hacíamos estilo manga y algunas variantes por ahí.
Y en Europa sí, pues no, hay una movida bastante creciente de manga, empezando por el gran volumen de títulos de manga que vienen de Japón, tal cual, que se venden aquí, ¿no? Eh, te sorprendería la gran cantidad de títulos que vienen, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, no vivo en un lugar muy grande, pero pues ya prácticamente tengo libros hasta en el techo, ¿no? De, bueno, mangas, porque estoy comprando la serie que me interesa, mira, acá hay otra serie que acaba de salir y no sé qué, no sé cuánto, y pues es infinito, ¿no? Y en el tema de publicación de autores, ya sea pues españoles, franceses, también veo que hay un crecimiento, ¿no? Eh, Posiblemente en los años anteriores hubo un poco menos, pero quizás ahora ya está tomando un poco más de fuerza. No te digo pues que España es una potencia como Japón en cuanto a mangas, pero por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que los más fuertes ahorita en cuanto, no solamente en manga, ¿no? Sino en cómic y todo, es pues el mercado franco-belga, tanto Francia, Bélgica, por ahí. Eh, y ellos sí publican muchos más autores, no tanto de cómic europeo como de manga, ¿no? Incluso últimamente, bueno, ya desde hace algunos años, hay una tendencia bastante curiosa a mezclar estilos, ¿no? Por ejemplo, hay historias de superhéroes de Marvel que se hacen con estilo manga, ¿no? Entonces, Así. también vamos viendo un poco esa mezcla que existe, ¿no? Pero sí, yo lo veo que está creciendo. Igual con esto no quiero decir pues que ya sea la panacea, ¿no? Yo comencé diciendo que no ha sido nada fácil llegar hasta donde yo estoy, y eso que yo estoy en el nivel base, ¿no? Recién acabo de publicar un cómic aquí en España, ¿no? Entonces todavía me falta mucho camino por recorrer, pero al menos creo que sí hay un camino por el cual tú podrías moverte para publicar tus cosas aquí, ¿no? Así es, así es. Y aquí este es otro que se llama Sí. Colisión. Sí, ese sí fue un ejercicio bastante cortito, ¿no? La idea era hacer 2 páginas de una historia cualquiera, pero que tendría una temática, ¿no? En este caso fue la temática de colisión, ¿no? Yo me basé bastante en las historias de Steven Universe y eran estos dos personajitos, pues, que discutían mucho porque habían caído en un agujero, pero para poder salir de este sitio tenían que unir sus fuerzas de forma bastante literal, y por eso esa colisión pues surgía esta mujer gigante y pudieron escapar fácilmente de ese agujero, ¿no? Ah, genial. Claro, y ahí se tenía que hacer pues el diseño de los personajes, luego la diagramación, los bocetos, el entintado, el color, todo, ¿no? Una fusión. Ujú, Está genial. ujú. Claro, es como hacer una premisa y, y dibujarla, ¿no? Hacer una Claro. muestra, una prueba. Igual también todos estos ejercicios me ayudaron pues a enfrentarme a los proyectos de forma más sin miedo, digamos, ¿no? Porque al final, cuando uno está haciendo esto por su cuenta, es como que ahora tengo que hacer otra historia, ¿no? En cambio, con estos ejercicios que eran así súper cortos, era como, mira, lo puede hacer sin más, ¿no? No, obviamente sí hay una cuota de esfuerzo, pero no es que sea pues una cosa imposible de hacer, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas pues terminaron ayudándome a enfrentarme a los proyectos de forma mucho más fácil. Buenazo. Y en este máster, eh, me imagino que ya tenías que tener una base en dibujo, que ya tenías que haber tenido ya trabajos previos. Y Ujú. también se centraban más en qué, en guión, en narrativa. Mm. Bueno, de hecho sí había una clase de guión, de narrativa, que en esa clase solamente veías guión, creación de personajes, pero solamente en la parte escrita, ¿no? Entonces, creo que también esa parte fue importante para hacer todo lo demás, ¿no? Porque tú puedes dibujar muy genial, pero si tu historia pues es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, la gente lo va a dejar al final, ¿no? Entonces, creo que sí hubo un equilibrio ahí, ¿no? Y aparte también
tema del cómic y el guión, también el máster en verdad era cómic e ilustración editorial, ¿no? Así que también hubo una cuota bastante grande de ilustración, ¿no? Ya el uso de color y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, ¿no? Fue un máster bastante completo, diría yo. ¿Y de cuánto tiempo fue? Fue un año también. Cada máster, al menos en esa escuela donde yo estuve, era de un año. Genial. Este, por ejemplo, es un cómic un poco más antiguo de un... Bueno, de hecho es una precuela de otro proyecto que yo tengo, que es este de aquí, de La Última Luz. Este fue, vamos a hacer un pequeño inciso ahí, este fue mi proyecto de tesis universitaria, Ah, con el cual yo me licencié, digamos, y aproveché un poco esto para hacer una historia mía, ¿no? Entonces, la temática de la tesis fue hacer concept art para videojuegos, y yo hice una especie de videojuego ficticio con una historia mía. Eh, y la historia se plasmó en ese artbook que acabo de mostrar, ¿no? Y el cómic que están viendo ahora es una especie de precuela, ¿no? Que este personaje que están viendo ahí es quien va a enfrentarse a la protagonista de la historia de La Última Luz que salió en mi tesis, ¿no? Un poco también jugando eso de la protagonista es la villana y el antagonista es el héroe, ¿no? En este caso, el chico que está ahí es el héroe, que se enfrenta a demonios, es como una especie de sociedad secreta en el Perú que se enfrenta a estos seres y ellos están ahí para mantener el equilibrio, pues, ¿no? Y está ahí él con sus dos aprendices, digamos, ¿no? Están salvando a una persona. Y justo ahí alguien de la asociación les dice, oye, hay un problema en tal pueblo, y ahí él convoca a uno de sus, a su criatura espiritual, digamos, y con él pues se va a lo que vendría a ser la historia principal, digamos, ¿no? ya, claro. Qué buena. Ujú. Y en este máster de videojuegos, ¿también veían narrativa? En el máster de Concept, el primero que yo llevé, veíamos un poco de narrativa, sí, pero más enfocada al storyboard. No, no era tanto así como hacer un guión, sino Ah, ya. ya tenías el guión y tenías que plasmarlo pues en estas viñetas del storyboard, ¿no? Por ahí más o menos. Pero después ya cuando llevé el máster de cómic, al año siguiente pues ya tuve todo ese conocimiento de guión así tal cual, ¿no? Y que al Genial. final fue un poco, ambos másters terminaron complementándose, pues, ¿no? Claro. Marcelo Machán, que ya lo vimos. Y aquí. Sí, ese es otro proyecto que yo tenía. Al final sigue en vigencia, pero ya no queda mucho de lo que ves ahí. Se ha replanteado bastante. Eh, pero ese es uno de los proyectos que yo Este, comencé. Sí, este que estás viendo acá. la imagen, la última imagen es espectacular. O sea, te lleva así a imaginarte un montón de cosas. Claro. Estamos allá. De... sí, sí, sí. De hecho, bueno, la premisa era que eran varias historias de varios personajes, en este caso es de esta chica, que tenían poderes peculiares, ¿no? Eh, pero siempre las historias terminaban mal. Eh, por eso se llama Deadly Belladonna, ¿no? En este caso, pues, bueno, no es ningún spoiler porque es un cómic cortito. En este caso, pues la chica estaba tan obsesionada con el chico que está en la cama que atrajo a su mundo, al mundo de él, ¿no? Y si sigues viendo las demás imágenes, ya vas a ver pues que ambos mundos están por colisionar, ¿no? Entonces es como una especie de amor obsesivo, digamos, ¿no? Esa era la premisa de este cómic. Eh, pero sí, o sea, la premisa sigue ahí, pero ya lo he replanteado, porque cuando yo estuve presentando este proyecto a varias editoriales, lo que me decían era que eran como cuatro, porque eran cuatro historias, eran cuatro one shots, pero no terminaban de cohesionar entre todas, ¿no? Entonces lo que me Ujú. propusieron es que mejor haga una sola historia, porque si no iba a ser como muy confuso que sean cuatro historias sueltas, ¿no? Entonces ya yo lo he replanteado y ahorita estoy trabajando un poco en ello y se lo voy a presentar también a la editorial para ver si se puede hacer algo por ahí, ¿no?
Genial. Igual, también con esto es un pequeño consejo, ¿no? Que al final los proyectos que quizás no terminan de salir, siempre pueden replantearse o terminar siendo insumos para crear otro proyecto, ¿no? Entonces, no, nunca hay que descartar nada. Claro, claro que sí. Hay que de vez en cuando revisar también las cosas que hemos hecho antes, ese Ajá, así cajón es. que está ahí con los dibujos antiguos y retomar por ahí los proyectos que se tenían, ¿no? Claro. Ujú. Y aquí llegamos por fin A la nueva estrella. a tu, Ah, tu nueva hija. exacto. Pues ella es Laila Paucar. En este caso, esto es una historia un poco larga también, pero así en resumido, ella nació en verdad como parte de un concurso en el que estaban diciendo, ¿no? Por favor, queremos que hagan un diseño de personaje de una bruja moderna. Entonces yo participé en este concurso y presenté a Laila, ¿no? En ese momento pues era un concept, era mucho más realista de lo que ven aquí, pero tenía la indumentaria que ven acá, ¿no? Básicamente es como un traje de chincheros, una zona de Cusco. Bueno, es un traje típico de ahí de Cusco, ¿no? Pero replanteado a un poco la modernidad, ¿no? Y también enfocado a ser una hechicera, ¿no? Entonces, por eso es que también tiene este báculo con el que pues hace su magia. Pero en ese momento el personaje quedó ahí, ¿no? Porque lamentablemente no gané ni nada. Pero el personaje quedó ahí, ¿no? Y justamente ya pasó el tiempo, yo ya más o menos tenía pensado en que quería hacer algún cómic o algo así, ¿no? Y justamente el máster de concept art, perdón, el máster de cómic, fue una gran oportunidad para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Que justamente se nos pedía, ¿no? Por favor, hagan un proyecto que va a ser su proyecto de fin de máster, digamos, ¿no? Entonces, yo tomé este personaje, lo replanteé y hice una pequeña historia de 11 páginas de este personaje, ¿no? Que en esas primeras 11 páginas, bueno, no eran las primeras, sino eran las finales del primer episodio, ¿no? Pero eso me permitió justamente tener material para yo poder presentarlo a editoriales, ¿no? Entonces yo nuevamente ahí hice un dossier con estas páginas que ya había hecho, puse los diseños de los personajes, la sinopsis, el mercado, el público objetivo, etcétera. Y ahora sí, ya con ese dossier, fui pues como lo que dije, ¿no? Fui a varias editoriales en los eventos a los que iba y les decía, ¿no? Oye, yo tengo este proyecto, me gustaría que lo tomen en cuenta para alguna oportunidad que haya por ahí, ¿no? Y bueno, pues así habré ido tantas veces que la editora de Planeta me dio la oportunidad pues de publicar a Laila en la revista Manga Issue que hemos visto, ¿no? Así es, claro. Y la manga issue es como una Shonen Jump europea, ¿no? O sea, son varias Exacto. editoriales que se han juntado para publicar a diferentes artistas, diferentes Mm, creadores sí, europeos. Pero en tu caso, tú estás con una historia de fuera de Europa, con idiosincrasia claro. peruana y eres peruano. ¿Qué tan, o sea, hay antecedentes de eso? ¿Hay también algún otro, de algún otro país que también esté publicando en Manga Issue? Sí. Sí, de hecho, el primer antecedente, digamos, es Planeta Manga. Planeta Manga es otra revista también de Editorial Planeta. Y esta revista ya pues tiene algunos años, ¿no? Y justamente en esta revista, en algún momento, la artista peruana Yasunime también publicó un one shot ahí, ¿no? Entonces digamos que había ese antecedente de otro artista peruano ahí, ¿no? Em, pero ya pasando a Manga Issue, que son dos revistas diferentes, aunque Editorial Planeta publica ambas revistas. En Manga Issue también hay antecedentes de artistas latinoamericanos. Creo que la que más destaca es Nikoru, es una artista chilena, que justo en el tomo anterior también había hecho un one shot de
una historia de Chile, ¿no? Me parece que es de influencia mapuche la historia. Había hecho una historia así y la publicó ahí, ¿no? Y curiosamente, pues ya yo el siguiente tomo publicó esta historia también con influencia peruana, ¿no? Entonces, yo creo que la editorial Planeta no se cierra a los autores latinoamericanos, ¿no? El tema está en que entres en su radar, ¿no? Porque también tienen que tener en cuenta que, así como yo, hay infinitos autores que les mandan todos los días al correo, oye, por favor, revisa mi proyecto, no sé qué, y seguramente no terminan de darse abasto, ¿no? Entonces, lo primero, hay que tener paciencia, y lo segundo es que si está dentro de sus posibilidades, aunque sí es una cosa muy complicada si es que están en Perú, tendrían que venir hasta acá a los eventos, pero si está en sus posibilidades, traten de ver a los editores en persona, ¿no? Háblenles y díganles, ¿no? Oye, este es mi proyecto y no sé qué, ¿no? Creo que así hay un poco más de posibilidades y creo que es lo que me ha resultado a mí también, ¿no? Claro. Y, y esta publicación, ¿cuántas páginas han publicado? ¿Es un one shot o es una historia Sí. larga que va a ir saliendo durante varios números de Mangaillo o cómo está planteado? Ujú. Bueno, en este caso son 20 páginas, sí es un one shot. Ya, Yo de todos modos quiero que la editorial me dé más capítulos o de repente reiniciar la historia, no lo sé, pero sí me gustaría continuar con la historia de Laila, ¿no? Como digo, por lo pronto es un one shot, vamos a ver qué tal va, ¿no? Porque también, como entenderás, al ya estar publicando en una revista, las historias eh, dependen mucho de lo que diga el público, ¿no? A todo esto claro. aprovecho pues para que todo el público se meta a la web de Manga Issue y voten por mi historia, para que así la Hay que hacer editorial sepa pues que, claro, hay que se cherry ahí. hay que hacer presión. Claro, también, para que la revista sepa, ¿no? Que hay un interés por esta historia, ¿no? Pero también fue curioso cómo es que yo llegué a Manga Issue también, ¿no? Por eso también creo que es muy importante este mensaje, que es que siempre hay que estar preparados, ¿no? En este caso, lamentablemente, uno de los artistas que publicaba en la revista no pudo presentar su obra para la edición en la que yo iba a estar, y quedó una plaza vacante, ¿no? Entonces la editora estuvo buscando a otros artistas y pues yo fui el que dijo, yo quiero publicar, ¿no? Y justamente por ese motivo que pasó, es que los tiempos fueron muy cortos. Yo tuve que hacer el cómic en un mes, y eran 20 páginas. Felizmente, y por eso digo que siempre hay que estar listos, yo ya tenía pues esta historia de 11 páginas del máster de cómic, así que simplemente las adapté un poco, agregué unas páginas extras y ya tenía pues el cómic para publicar en la revista, ¿no? Pero sí, si no hubiese tenido toda esa base ya hecha, pues quizás no hubiese llegado, ¿no? Pero gracias a todo eso, pues ya pude publicarlo sin ningún problema, en verdad, ¿no? Claro, los otros se alinearon. Exactamente. Genial. Sí, pues, pero es que a veces las cosas pasan así, ¿no? Y nada, ojalá que te vaya muy bien aquí con este proyecto. ¿Cuándo ha sido publicado? Ahora en diciembre, Diciembre. Y en diciembre, básicamente cada mes sale un nuevo número de Mangaillo. mm, hay un espacio mucho más prolongado, ¿no? Por ejemplo, el Manga Issue en donde yo aparezco sale en diciembre, pero el próximo sale en marzo. Por ejemplo, siempre Ah, ya. acá a la vuelta, ya está la portada, y acá abajo sale, ¿no? En marzo sale. Entonces, sí es un poco más espaciado, ¿no? Digamos que eh, a nivel europeo quizás todavía no se llega a los ritmos bestiales que hay en Japón, ¿no? Que incluso hasta cada semana publican cómics, cada semana, cada mes. En cambio aquí quizás todavía no se llega a ese nivel de velocidad. Yo creo que también está un poco bien, ¿ah? Porque
como están los mangakas allá en Japón, por estar publicando semanal o mensualmente, pues terminan un poco tocados también, ¿no? Así que Burnout. no estaría bueno eso. Exacto, un Sí, burnout, sí, pues. sí, sí. Sí, sí, la industria en Japón también es mucho más exigente, es muy, Sí, sí, es ya, y ahora que mencionamos Japón, también me gustaría comentar dos cosas, ¿no? Que justamente el hecho de haber publicado en Manga Issue me ha abierto un poco el panorama, ¿no? Empezando con que, y esto fue un poco de sorpresa también, eh, me dijeron para publicar en la revista y también me invitaron a uno de los eventos más grandes de manga aquí en España, que es el Manga Barcelona, que curiosamente ocurre en Barcelona, ¿quién lo diría? Eh, y en este evento, Planeta Manga y Manga Issue eh, puso a sus autores a hacer firmas, ¿no? Y creo que también es una actividad bastante importante porque de esta manera los autores se dan a conocer, ¿no? Nos damos a conocer y hay un contacto mucho más directo con el público. Eh, y también por mi lado fue bastante interesante porque pude conocer, por ejemplo, hay algunos videos ahí que están apareciendo, pude conocer a los autores tanto de España, que publican en Manga Issue, como, por ejemplo, esa es una foto grupal donde estamos todos, ahí estoy yo, y también a autores de otros países, ¿no? Estaban los autores de Italia, de Alemania y también de Francia, que también publican en Manga Issue, ¿no? Entonces, a nivel profesional también fue muy, muy genial, ¿no? Poder conocer a todos ellos, hablarles, darme cuenta que son gente increíble, que me aceptaron apenas llegué. Por ejemplo, tengo un recuerdo muy grato de los chicos de Italia, que apenas yo llegué a la reunión que tuvimos en la noche, me hablaron en italiano y yo más o menos que les pude entender y ellos me dijeron, todo habla en español, nomás que nosotros nos entendemos y pues la conversación fluyó, ¿no? Así ellos hablan en italiano, yo en español, a veces inglés y así, ¿no? Entonces fue muy genial todas esas experiencias también, ¿no? Y como cerecita en el pastel, digamos, en Manga Barcelona, por primera vez, hizo una actividad que era revisión de portafolios, pero los que revisaban los portafolios eran la editorial Kodansha de Japón. Entonces, varios editores de la revista, bueno, de la editorial Kodansha, vinieron al Manga Barcelona justamente para revisar los portafolios de todos los que se habían inscrito, ¿no? Y yo también pude pasar por esa experiencia, ¿no? Eh, y también darme cuenta que quizás ya no es tan imposible publicar en Japón, ¿no? No es un sueño irrealizable, ¿no? Porque aparte también muchos autores españoles han publicado en Japón, ¿no? No solamente uno o dos, sino ya tres o cuatro, ¿no? Entonces, como que yo ya estoy visualizando un camino por el cual se podría ir en algún momento, ¿no? Y justamente este año espero al mejorar un poco mi ritmo de trabajo para llegar un poco a los estándares japoneses, obviamente sin desfallecer, ¿no? Pero un poco me estoy esforzando también para eso, ¿no? genial. Y este video está completo en YouTube. Aquí estoy dejando también el YouTube de Joaquín, Ah, sí, ahí está, Joaquín muchas gracias. Artworks, Ujú. donde pueden ver el Sí, video completo de esta visita al Manga Manga Barcelona. Barcelona, ajá. Ujú. Y nada, pues ahí chicos, también suscríbanse al canal de Joaquín y síganlo. Tus redes también aquí las dejo. Es Instagram, Sí. joaquín.artworks. Ujú. También Sí, ahí ahí, estoy bastante activo ahí en Instagram. sí, 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 ahí con todo el cariño. Y también el de Manga Issue, ¿no? Que justo nos decías, hay que hacer presión para que llegue el Sí, sí, Manga sí, Issue ahí a, pongan. a La Perú. Paucar es clave, Y pongan. también, Perú es clave. ahí está, hay que hacer el hashtag. Isla Paucar es clave. Exacto. Sí, hay que pedir que llegue a Perú, ¿no? Que llegue, para poderlo Sí, ver, para poder chequear todo este trabajo de y nada, hecho, pues.
De hecho, sí me gustaría mucho que la revista llegue a Perú, ¿no? Al menos yo sé que Planeta Manga, la revista Planeta Manga, Sí, llega a través de algunas librerías especializadas, por ejemplo, la librería Comunitas, me parece que ahí he visto unos cuantos ejemplares, pero Manga Issho todavía no, ¿no? Quizás también porque recién está en el tomo 4, ha comenzado recién el año pasado, todavía no ha llegado a Perú. Sin embargo, sí hay países latinoamericanos a los que llega, ¿no? Por ejemplo, a Uruguay, a México, a Chile incluso. Entonces, va a depender mucho de nosotros como peruanos también hacer esa presión, ¿no? Para que también llegue a Manga Issho y más gente se entere, ¿no? Que existe esta propuesta por este lado del mundo, ¿no? Que no es imposible hacer manga también en lenguaje español, ¿no? así es. Genial. Nada, pues, Joaquín, felicitaciones por el trabajo Muchas que estás gracias. haciendo, por haber llegado ahí al Manga Issho, que no es fácil. Creo que todos los que tenemos proyectos como estos sabemos que es difícil encontrar una editorial que nos publique, así que Sí, sobre todo nada, eso. pues, y estar allá y conseguir esto no es algo fácil. Entonces, Mm, felicitarte. Este muchas programa gracias. ha sido grabado, no lo dijimos al comienzo, pero es grabado, así que no, Grabazo, no grabazo. puedo, no puedo leer los comentarios. Pero nada, igual dejen sus comentarios, ahí yo se los hago llegar a Joaquín para que podamos tener una conversación paralela ahí Sí, en comentarios. sí, o sea, ha sido grabado justamente por el tema de los horarios, ¿no? Porque Así cuando es. se publica el video, aquí yo ya estoy durmiendo. Pero sí, como dice Cristian, dejen sus comentarios y yo cuando pueda los voy a estar respondiendo. No hay ningún problema. Así es, así es. Nada, Joaquín, otra vez, gracias, agradecerte por estar aquí y nada, éxitos, que sigas teniendo full éxitos. Y esperemos Muchas que, gracias. que Leila, no, Laila Paucar Ujú, tenga el éxito que esperas y ujú. esperemos también tenerla pronto aquí en Perú. Sí, de todos modos, de todos modos. Bueno, con esto damos por finalizado el programa y nada, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.